Vamos a tener la lectura en esta mañana del Evangelio según Lucas, capítulo 3, comenzando a leer en el primer versículo. Vamos a pedirle a nuestra hermana Ilia que nos suba hacia el micrófono, por ella va a leer la parte de Juan el Bautista. ¿Lista? Ok. Dice así el Evangelio para esta ocasión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15 del imperio Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Utrea y de Traconite, y Lisania tetrarca de Albilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Hasta aquí la palabra de la lectura del Evangelio. Gracias, Padre Dios, y de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Nos sentamos, escuchamos este texto del día de hoy en palabra de Juan, y donde escuchamos la voz de Juan el Bautista por nuestra hermana Elia Marí. Ahí vamos entonces a ver que ese personaje siempre para esta época está para con nosotros, y ese testimonio de preparar el camino del Señor, enderezar nuestras sendas, ¿verdad? Es un tiempo de espera, es un tiempo de vigilancia, como decíamos la semana pasada, erguidos nuestras cabezas, especialmente cuando veamos tiempos difíciles, en vez de dejarnos dominar o controlar por todo lo que esté sucediendo. Al revés, estar vigilante y seguir en la espera y en la esperanza de ese Señor, de ese Dios que viene a nosotros, ¿verdad? Y Dios que ha hecho la promesa de salvación y del reino de los cielos. Así que es un tiempo de esperanza activa. Y la figura del Bautista, de Juan el Bautista, nos llama precisamente a esa actividad, a través, en este caso, del arrepentimiento o de la vuelta a Dios, ¿verdad? De volver al camino recto, como decían los antiguos, los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vivamos diariamente esa fe de arrepentimiento, diría Lutero, ¿verdad? Que se vive diariamente, ¿verdad? Esa fe, y también esa fe
que también corresponde a la buena noticia de Dios en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que la salvación se extiende a través de los tiempos y del espacio. Dios siempre ha hecho esa promesa y Dios ha venido en distintas ocasiones, de distintas maneras, hasta que en estos tiempos nos ha llegado en Jesucristo y nos sigue hablando por medio de Jesucristo, ¿verdad? Así que vemos entonces cómo ha llegado y en Mateo, por ejemplo, es necesario que llegue esa palabra, esa esperanza que tenemos, que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? En Dios y en Cristo, llegue hasta el último rincón de la tierra, ¿verdad? Y por eso hay que seguir preparando el camino del Señor, enderezando sus sendas, ¿verdad? Para que llegue en parte esa palabra a todo lugar en el mundo. La salvación se extiende, ¿verdad? Y Juan el Bautista parece seguir predicándonos ahora. Porque también en el día de hoy tenemos desierto. Él predicaba en un desierto y nosotros tenemos desierto. Y la palabra bautista quiere decir inmersión, ¿verdad? Y de ahí sale el bautismo en las aguas, ¿verdad? Y entonces pues vemos cómo ese rito que en el tiempo de Juan el Bautista se practicaba para los prosélitos, uno de los ritos que se podía hacer o se hacía con los prosélitos, eran los que no eran judíos, que llegaban al judaísmo, la ritualidad de una inmersión en las aguas, pues sí, tenía ese significado. Ahora Juan le está dando otro significado. Es un arrepentimiento, pero este arrepentimiento es radical. Es una llamada, ¿verdad? A todos, como vamos a ver la semana que viene, que Él se dirige a todos los que van a Él, al desierto. Incluso los judíos están llamados también a participar de ese bautismo de arrepentimiento. O sea, para los judíos en el tiempo de Jesús, bautizarse no era algo, eso era algo para los prosélitos. Pero Juan el Bautista está llamando incluso a los judíos a bautizarse, ¿verdad? A buscar esa fe de arrepentimiento y en la buena nueva de Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo en los distintos evangelios Él anuncia, ¿verdad? Yo no soy el que viene después de mí, como ya ven. Y entonces ahí es que está la esperanza en medio del desierto. Esa fe de darnos la vuelta, volver al camino recto, como decían los profetas, que es cambiar de dirección de nuestras vidas. El arrepentimiento es un cambio de dirección, no de 360 grados, porque volveríamos al mismo sitio, sino de 180 grados. Esta es radical, ese cambio. Yo siempre hago esto, ¿verdad? Si uno va en esta dirección, ¿verdad? Vamos a poner que allá está Dios y uno está contrario a Dios. El arrepentimiento sería volver al camino recto, volvernos hacia Dios, a una relación, a esa relación por esa gracia de la fe, vivir en comunión con Dios, con Cristo, con su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pues, esa fe requiere una introspección integral, un discernimiento, una sabiduría, buscando esa sabiduría de Dios, o meditación, contemplación. ¿De qué forma yo estoy viviendo? ¿De qué manera yo estoy viviendo? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué cosas son las que me están sucediendo que no me dejan enfocarme en la esperanza que me está proclamando Dios? O en la fe que tiene disponible Dios para mí, ¿verdad? O que ya está en mí, pero yo como que las situaciones me han arropado y no me dejan que florezca esa fe, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? ¿Qué forma, o la otra es, qué forma y manera? ¿Cuáles son mis actitudes o aptitudes? Estoy en la actitud de que, las cosas están tan malas que aquí no hay remedio para nadie. Sálvese quien pueda, pero yo creo que nadie se va a salvar. Esa será nuestra mirada al vernos hacia adentro. Claro, ahí hay sospecha, digamos, un psicólogo diría, tiene un problema de autoestima, ¿verdad? Pero ese sentido de que como ya todo está derrotado, no hay nada que se pueda hacer,
es falta de fe y de esperanza, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros reenfocar nuestras vidas, sabiendo de que tenemos situaciones serias ante nosotros, adversidades serias, pero cómo enderezamos las cosas? ¿Cómo rebajamos los valles? ¿Cómo enderezamos los caminos? ¿Verdad? Con esa fe y esa esperanza, con Dios en nuestras vidas. Esa es una pregunta que nos vamos a hacer. Nuestro pensamiento de vida, nuestra espiritualidad, nuestras actitudes, ¿verdad? La fe de arrepentimiento es creer en la buena noticia, y el creer en la buena noticia de Dios también implica el cambio de dirección, de propósito. He perdido el propósito de vida, déjame recuperarlo. Mi visión de vida va en el camino que Dios quiere. Es una pregunta que también nos podemos hacer en el Adviento. ¿Estamos siendo fieles a Dios o le estoy dando la espalda a Dios? ¿Verdad? ¿Estamos viviendo en rectitud, en armonía para con Dios? ¿Estoy viviendo en armonía con esa actividad creadora de Dios? ¿O pienso que ya no se puede crear nada? ¿Estoy viviendo en relación a esa actividad o en comunión con esa actividad redentora de Dios, que Dios puede seguir liberando en este momento y que me puede liberar a mí y puede liberar a mi prójimo de las circunstancias en las cuales nos encontramos? ¿Estoy viviendo en esa actividad santificadora de Dios? ¿Cómo es mi relación con ese Espíritu Santo, verdad? ¿O cómo estoy dejando que el Espíritu Santo me dirija y guíe mi vida y no dejarme yo guiar por mí mismo, ¿verdad? Aunque Dios me ha dado habilidades, Dios me ha dado capacidades, pero ¿cómo dejar que Dios sea Dios? Especialmente en los momentos en que uno no encuentra cómo dar ese nuevo paso o cómo encaminarse, ¿verdad? Cuando hay muchas crisis de vida. La fe de arrepentimiento, el creer en la buena noticia de Dios nos sostiene entonces en la gracia de la palabra. La de Juan el Bautista como profeta, pero la de las Escrituras, el Evangelio, el Santo Evangelio. El sostenernos en esa promesa que está dada para nosotros, los bautizados, hablando de bautistas y bautismo, ¿verdad? Es la regeneración, la nueva vida que el santo bautismo nos da. ¿Cómo yo estoy viviendo esa vida bautismal? Esa gracia bautismal o esa promesa bautismal. Desde la cruz y de la resurrección de Jesús, la justicia de su gracia para el perdón y para la paz son sostenidas y se pueden seguir sosteniendo y alimentando cuando nos reunimos como pueblo alrededor de los medios de gracia. La palabra, el Evangelio, el celebrar la Santa Comunión, el perdón y la paz que recibimos al participar de la mesa, la presencia real de Cristo como su cuerpo y como su sangre, en, con y bajo ese pan y ese vino. Esas son las promesas en las cuales nos podemos sostener. Estos días que estamos hablando, bueno, la gente todavía se está quedando por el COVID, o es que se ha acostumbrado a ya no venir a la iglesia. Es un debate fuerte, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos de costumbre y si perdemos la costumbre, pues perdemos, pero la costumbre es lo de menos. Lo que estamos perdiendo es la palabra de Dios, ¿verdad? El alimento de esa presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo que estamos perdiendo es el Espíritu de Dios que se manifiesta en todos nosotros y cómo nosotros necesitamos de esos dones del Espíritu que está entre nosotros, porque nosotros no tenemos todos los dones, ninguno de nosotros tiene todos los dones. Necesitamos de ese hermano, de esa hermana que comparte conmigo la fe. Y la llamada telefónica es buena, y los chats son buenos, pero el vernos también, el compartir ese calor humano, uno con el otro, es estar en la presencia de Dios juntos. Una pregunta importante, ¿verdad? Y es algo que debe ser nuestra esperanza en este momento, ¿verdad? ¿Cómo vivir esa esperanza de ver el pueblo reunido también y que nadie se tenga que quedar en su casa? Claro, tenemos que tomar los controles y tenemos que tomar los protocolos que se tengan que tomar, ¿verdad? Y todo lo que se nos pida, ¿verdad? Pero no perder esa esperanza y no dejarnos llevar, pues, ya me acostumbré. O sea, no,
despierta, ¿verdad? Levántate, Jerusalén, mantente despierta, recibe ese regalo, ¿verdad? Y el venir, el celebrar juntos, ¿verdad? Esa palabra, esa comunión, el recordar nuestro bautismo o vivir el arrepentimiento diario, ¿verdad? Cuando juntos delante de Dios nos edifica, nos sostiene, nos mantiene, ¿verdad? Así que esos medios de gracia deben ser un continuo ánimo y aliento, a enderezar, que fuerza para enderezar nuestros caminos, como Juan el Bautista proclamaba. En Jesucristo, por causa del reino de los cielos, encaminamos entonces ministerios de reconciliación, ministerios de servicio, de acompañamiento, amoroso, solidario, hermanado. Podemos entonces, como cuerpo de Cristo, ser consoladores, restauradores, sanadores, edificadores, liberadores, proclamadores y agentes de paz. En el día de ayer, se lo había anunciado la semana pasada, fue una actividad bastante concurrida, algunos por Zoom y algunos en el templo de la Iglesia Bautista de Río Piedras, ¿verdad? Y había gente de distintas denominaciones, nuestros pastores estaban representados en esa reunión. Y es que se tenía que seguir hablando, ¿no? La iglesia lo ha hablado, pero tenemos que entonces unirnos unos a otros. Hablando de unidad, de volver a unirnos, pues ayer se estaba hablando precisamente a través de la mesa de diálogo Martin Luther King, que sabemos que Martin Luther King, uno de sus fuertes era la justicia y la paz. En ese sentido, pues, cómo nosotros como iglesia a unirnos para batallar en contra de esa violencia especialmente ayer fue el tema de la violencia o el maltrato o el abuso en el seno de la familia. Porque la iglesia no se escapa también, ¿verdad? Dentro de la iglesia, a veces dentro del mismo cuerpo pastoral, vemos cómo esta situación se da. Entonces no podemos quedarnos ya callados, tenemos que dar esa voz unida, ¿verdad? Y habían bautistas, habían discípulos, habían evangélicos unidos, estaban los luteranos representados, todos ahí, ¿verdad? Y vamos a seguir todo un año cogiendo talleres para también desde las congregaciones levantar liderazgo, ¿verdad? Para atender esa situación. Que ya lleva años en escalada y parece bajar o parece subir, pero uno hace nos dieron la estadística ahí y uno dice, pues mira, la estadística es que esto está siendo fuerte. Y después de un momento de crisis, esas tensiones se llevan a veces a los hogares, y no estoy poniendo eso como excusa, ¿verdad? Pero no se saben manejar, no hay dominio propio y entonces vienen las situaciones, ¿verdad? Y que tenemos que atender. Y lo tenemos que atender con esperanza, ¿verdad? Esas circunstancias que nos suceden. Y ese es uno de muchos otros temas que pudiéramos hablar. No nos da tiempo en un sermón para hacerlo, pero quería compartirlo con ustedes. Así que como esa fe de arrepentimiento implica una genuina introspección, aceptación, contrición también, ¿verdad? De nuestra naturaleza pecadora, imperfecta, que somos seres humanos quebrantados, pero que en Cristo nos renovamos, Él nos ayuda a reconstruir, ¿verdad? Nuestras vidas, enderezar, así como también nosotros con Cristo enderezamos las sendas de este mundo alrededor de esa proclamación del reino de los cielos, ¿verdad? En Cristo Jesús y esa guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, ¿cómo entonces nosotros somos agentes de esperanza en medio empezando por atender nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras codicias, nuestros celos, nuestras envidias, ¿verdad? Reconocerlas y buscar, ¿verdad? De ese cambio, de esa fe, de la buena noticia del perdón y la paz que Dios nos da. Como a veces nos vamos por lo engañoso o por el placer momentáneo,
La Navidad, como siempre nos pasa, ¿verdad? Culturalmente es un momento en que debemos estar todos buscando la alegría, la fiesta, las cosas, pero ¿cuál es el real significado de la Navidad, ¿verdad? ¿Qué significa, ¿verdad? Que Jesús haya nacido, ¿verdad? O que Dios nos haya venido a visitar en la persona, se haya encarnado en Cristo Jesús, su Hijo. Y entonces, pues, como esa fe de arrepentimiento, por lo tanto, percibe, reconoce, acepta la realidad de nuestras condiciones, pero al mismo tiempo abraza la iniciativa del amor redentor de Dios, ¿verdad? La liberación, el poder liberador que viene de parte de Dios, la justicia de su gracia y la buena noticia para salvación y para paz. Este Evangelio de San Lucas nos invita entonces a reconocer muchas formas en las cuales a veces nosotros hemos participado del quebrantamiento, pero eso no nos debe apocar, sino nos refugiamos en Dios, en su perdón y en su paz, y Él nos vuelve a ser agentes de su reino, ¿verdad? En Cristo Jesús. Es decir, en ocasiones nuestras propias faltas nos hacen vivir las consecuencias de nuestros desiertos, como hablaba Juan el Bautista, predicaba en un desierto. Pues a veces nosotros debemos darnos cuenta de eso, ¿verdad? Y cómo llegarnos a Dios para que ese no sea el derrotero, ¿verdad? Y no caigamos derrotados en el desierto, sino asimismo también reconocer las malas decisiones, nuestros malos pensamientos, ¿verdad? O las tentaciones del pecado, o los males colectivos, ¿verdad? Ya no estamos hablando entonces nosotros, sino también de los males de otros y cómo eso tiene consecuencias para nosotros también. Continuamos entonces con el sermón, que nuevamente se nos cortó la grabación esta mañana. Continuamos entonces. Estábamos hablando hasta este momento de cómo nuestras propias faltas, nuestras fallas, nuestros quebrantos, nuestras malas decisiones, nuestra falta de perseverancia, nuestra falta de vivir en comunión con el Evangelio, con las promesas del reino y la guía del Espíritu Santo, pues entonces hace que nosotros mismos caigamos o formemos esos desiertos o seamos piedras de tropiezo en los caminos que conducen a Dios. Nosotros mismos nos separamos de Dios, ¿verdad? Entonces, pues, como también, además de lo que nos puede suceder en nuestro interior, también está lo que puede suceder alrededor de nosotros. Los pecados, los males, las fallas, los malos pensamientos, las tentaciones en las que caen, ¿verdad? Pues nuestros prójimos alrededor. Y entonces ahí también, pues, nosotros tenemos un rol en ese sentido, primero, que nos afectamos todos con los pecados de los demás, y también, pues, segundo, que podemos en el nombre del Señor ser como Juan el Bautista y ser los proclamadores de ese llamado a preparar el camino del Señor, a la fe de arrepentimiento y a creer en la buena nueva, ¿verdad? Y entonces somos nosotros los llamados como profetas a denunciar, a señalar, a acusar los maltratos, las corrupciones, la injusticia, los abusos que causan esos tropiezos en la vida, hasta que sean sacados del medio, eliminados, ¿verdad? En ese sentido. Y denunciar también aquellos males o pecados colectivos, o también los sistémicos, los estructurales y los institucionales, ¿verdad? Que hay en el mundo, que sabemos que hay en el mundo. Y es como entonces denunciar a los poderes y las estructuras o los sistemas que son engañosos, la mentira, la opresión, venga de donde venga, la discriminación, el prejuicio, la marginación, la xenofobia que tanto daño nos está haciendo, el divisionismo, el fanatismo, los odios, la violencia, ¿verdad? Y la guerra, ¿verdad? Que podríamos decir que todavía existe. Y entonces, pues, nosotros, los acaparamientos, la mala distribución de los recursos, ¿verdad? Entonces, el mal cuidado de la creación y de la tierra, del ambiente, los ecosistemas, ¿verdad? Por tanto, pues, la fe debe ser la buena noticia de Dios, la proclamación, creer en esa buena noticia de Dios, la proclamación del reino, de su justicia y su paz, nos debe ayudar a erradicar
esos males, y donde ya no, hasta que llegue el momento en que ya no haya hambre, ya no haya miseria, ya no haya pobreza, podamos vivir en unidad unos con otros, en seguridad unos con nosotros, en salud, en protección, y que seamos responsables los unos por los otros y tengamos esa conciencia de equidad, de misericordia, de justicia social, civil, humana, ¿verdad? A la luz del Evangelio y de Jesucristo y el reino de Dios, ¿verdad? Ahora, hay otros, y debemos por sobre todo tener esa, por suma importancia, este Evangelio que nos habla, anuncia que todo eso es obra de Dios, es la obra de Dios. Y Juan nos está diciendo, hagamos esa obra, participemos de esa obra de Dios con nuestras manos. Entonces pongamos nuestras manos en las manos de Dios para hacer esa obra que Él quiere. Porque después de todo, el profeta a sí mismo lo proclama, todo valle será rellenado, todo monte y collado será rebajado, lo torcido será recto, las sendas ásperas se volverán caminos llanos, toda carne verá la salvación de Dios. Esa es obra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros que podemos estar incrustados en esa obra de Dios, ser participativos, colaboradores de esa obra de Dios, por esa fe de arrepentimiento y ese creer en la buena del Evangelio, que nos va a traer la paz a nosotros y al mundo a nuestro alrededor, ¿verdad? Es decir, todos los obstáculos pueden ser allanados, aplastados, derribados, puesto que la gracia, la bondad, las misericordias de Dios son perpetuas. Su amor es incondicional. El amor redentor de Dios está dispuesto para ti, para mí, y tiene poder para vencer, llevarnos a resistir y hasta vencer el pecado y el mal en el mundo. O cualquier otro obstáculo, ¿verdad?, que pudiéramos encontrarnos en nuestros desiertos o que intenten formar desiertos o tropiezos en el camino de nuestras vidas. Aunque todo esto, estamos conscientes de que hay caminos distintos, hay diversidad de tropiezos, pero no importa cuán difícil, cuán crítico, cuán doloroso, cuán caótico sean nuestros caminos por los desiertos, Dios nos conduce al terreno seguro. Es Dios quien nos da la victoria en su amor y su paz en Jesucristo, ¿verdad? La comunión del Espíritu Santo, de manera que agarremos, ¿verdad?, ese mensaje, recibamos ese mensaje, no resistamos ese mensaje de esa fe, de arrepentimiento y ese creer en la buena noticia, en el perdón de Dios, la sanación que Dios nos permite tener, la restauración, la reconciliación, la gracia salvadora, la esperanza de paz, y aferrarnos durante este Adviento a esa buena noticia de Dios y ser agentes del reino, ¿verdad?, de Cristo Jesús, anticipar ese reino, así anticipar esa paz plena que Dios tiene para ti y para mí. Y que la paz que sobre todo entendimiento vuelva a nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.